Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Tú notarás que la lectura dice, y manifiestas son ¿qué cosa? Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el día venidero. Así que nosotros avanzamos un paso más. Versículos anteriores que estudiamos el domingo pasado dice, porque el deseo de la carne, digo conmigo el deseo. Y yo quiero que tú entiendas las dos esferas y los dos niveles que son uno continuidad del otro. Uno es el deseo, digo conmigo el deseo, y otro es la obra. O sea, no es lo mismo o no. No es lo mismo desear algo que obrar en algo. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero yo quiero que tú entiendas que en el reino de Dios es tan peligroso el deseo de la carne como la obra de la carne. Versículo 16 nos habla acerca del deseo. Y toda obra empieza con ¿qué cosa? Con un deseo. Así que ahí empieza todo, ¿no? Ahí empieza todo. A no ser que tú seas obligado a obrar por un agente externo. Normalmente las cosas que por tu propia voluntad tú te encuentras haciendo, tú terminas haciéndolas porque antes las deseaste. Entonces nosotros como creyentes en nuestro otro campo de batalla, en nuestra otra batalla, tenemos que en primer lugar luchar contra los deseos de la carne e intentar andar en el Espíritu para no satisfacer esos deseos. Ahora, ¿cuál es la propuesta de la carne? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Antes de pasar a estudiar y a revisar cada uno de ellos, que usted se va a sorprender. Quizás hay cosas aquí que usted no piense y no sean las cosas que usted piensa. Pero lo cierto es que apenas iniciamos el versículo 19, ¿cuál estudiamos hoy? El versículo comienza diciendo, y Pablo comienza diciéndole a la iglesia, y la palabra nos comienza diciendo a nosotros, y manifiestas son ¿qué cosa? Las obras de la carne. Así que la primera enseñanza de todas es que la carne se manifiesta. La carne se manifiesta. Toda persona que ande de una manera carnal, no espiritual, de una manera carnal, ¿qué va a hacer? Va a manifestar. Todo deseo que tú tengas en el interior, si no eres capaz de vencerlo, tú lo vas a manifestar en algún momento. Y nosotros hemos leído una lista extensa, ¿no es cierto? Nosotros hemos leído una lista extensa de manifestaciones carnales. Y ahora yo no quiero que ninguno de los que estamos aquí pensemos o que nos venga a la mente alguien cuando leemos esta lista, que es lo que normalmente suele suceder, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que suele suceder cuando empezamos a leer? Bueno, las obras de la carne son manifiestas, ¿que cuáles son? Adulterio, ahí nos vino a la mente aquel que hizo eso. Fornicación, ahí nos vino a la mente aquel otro. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, ahí nos viene a la mente el otro. Enemistad, de pleito, hay el vecino de arriba, el de abajo, el del lado, iras, contienda, yo. Entonces nunca somos capaces de ver la presencia de estas obras en nosotros siempre y cuando pensemos de esta manera. Si pensamos en el de al lado, si pensamos en aquel, en fulano, en mengano, nunca vamos a ser capaces de discernir estas cosas. Y lo peligroso de estas cosas, de la presencia de estas obras en nosotros, Pablo termina diciéndolo al final del versículo. O sea que esto no es cosa de juego, ¿no? Esto no es algo que nosotros podemos decir, bueno, ya yo puedo lidiar con esto, te puedes dejar tranquilo esta área en mi vida, o la presencia de esto en mi vida, esto a mí no me afecta tanto. Yo no le hago daño a nadie. Como dicen algunos de los que practican estas cosas, yo no le hago daño a nadie con esto que estoy haciendo, esto es mi vida, ¿no? Y con mi vida yo hago lo que yo quiera, con mi vida. Bueno, te vas a terminar haciéndote daño tú mismo. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Es tu salvación, es tu bienestar. Ese es el deseo de Dios. Y por eso nosotros tenemos una lista tan extensa como esta. Si no fuese el deseo de Dios tu bienestar, mira, Dios no te hubiera dicho ninguna de estas cosas, si vive tu vida como tú quieras y punto.
pero tú le importas a Dios. Y nosotros como iglesia le interesamos, le importamos a Dios. Le importamos tanto. Tanto le importamos que Él entregó a su propio Hijo para conseguir nuestra salvación. Entonces, esa es la primera de las enseñanzas. Avanzando un paso más, pasamos de deseos a obras. Y las obras de la carne. Las obras de la carne se manifiestan. Las obras de la carne. Así que cualquiera de nosotros, que la palabra obra significa desempeño, ¿no? Moverte en algo, actuar en algo. Ergon es la palabra griega que denota un trabajo, un desempeño o una ocupación. Así que antes de hacerte esta pregunta, yo quiero que nosotros revisemos esta lista nuevamente. Antes de responder esta pregunta, y la pregunta para ti es la siguiente: ¿en cuántas de estas cosas, si obrar es desempeñarse, es ocuparse, es trabajar en estas cosas, es actuar en estas cosas, es obrar en estas cosas? Yo quiero que tú te hagas la pregunta: ¿en cuántas de estas cosas te has estado desempeñando? ¿En cuántas de estas cosas has obrado? ¿En cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes hay. ¿En cuántas de estas cosas te hacen? ¿Cuánto eres capaz de rastrear la presencia de estas cosas en ti? ¿Cuántas de estas cosas has notado en ti? Porque no tendría ningún sentido que nosotros estudiásemos cuáles son cada una de estas cosas y que tú digas, bueno, ya yo sé que es esto, ya yo sé que es esto, ya yo sé que es esto. Y para eso no estamos aquí. Aquí no estamos para obtener un mero conocimiento. Aquí estamos para que nuestras vidas sean transformadas por el poder que nos da a conocer su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Así que la palabra nos da un conocimiento para que nosotros transformemos nuestras vidas a la luz de ese conocimiento que nos da la palabra. Y la palabra nos dice que la carne se manifiesta. Y las obras que nosotros tenemos reflejadas en este texto, nosotros las podemos dividir para tener un análisis más cercano, más profundo. Esta lista las podemos dividir en un grupo, pero esta no es la única lista que hay. Y antes de nosotros comenzar a ver los diferentes grupos, son 4 grupos, particularmente que se refieren a áreas diferentes de la vida de nuestro ser o del ser humano. Pero yo quiero antes abrir un paréntesis y dejar bien claro que esta no es la única lista de las cosas que nosotros como creyentes tenemos que cuidarnos. Porque una lista similar nosotros la encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 25 al 32. Cuando dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias un hombre con otro hombre, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esas cosas son injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Hombres llenos de envidia, de homicidio, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Entonces esta es una lista diferente que nos ofrecía Romanos 1, 25 al 32. También en 1 Corintios 5, 9, 11 hay otra lista que dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, sino ni con los ladrones ni con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón.
con tal ni aún comáis. Estas son las enseñanzas de la palabra. Otra lista en Efesios 5:3. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombren entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes con acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Esta es la lista de Efesios. Esta es la lista de 1 de Timoteo capítulo 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia mujer, su propia esposa, en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ninguno agravie en nada a su hermano. Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia, esclavos de los deleites, de diversos deleites, viviendo en la malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así que esto describe en primer lugar la actitud de una persona que no es creyente. Pero si es uno de nosotros, si alguno de nosotros como creyente encuentra alguna de estas cosas, pues tenemos que intentar erradicar este mal de raíz. Porque la Biblia y la palabra identifica estas cosas que vamos a estudiar ahora como un fruto, como una obra de la carne que va a tener consecuencias serias sobre tu vida. Así que el primer grupo de estas obras que son mencionadas son las de tipos sexuales. Si tú te das cuenta, el primer grupo que se menciona, o las primeras 4 obras de la carne, ¿quién es capaz de identificarlas ahí y leérnoslas? Las primeras 4 obras que se mencionan. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estas son las obras ¿de qué tipo? ¿De qué tipo son estas obras? El adulterio es de tipo sexual. Si no hay sexualidad no puedes cometerlo. La fornicación, la inmundicia y la lascivia. Así que estas son obras relacionadas directamente con la vida sexual del hombre, con la vida sexual del creyente. Y hablo a ustedes porque usted sabe que las personas del mundo son personas que son esclavos de estas cosas, no luchan contra ellas y aman practicar estas cosas. Ellos las aman, se deleitan. Mientras más queridas tenga un hombre en la calle, más hombre es. Él es un caballo, un tigre, es un león. ¿Cómo termina ese hombre? Siempre termina solo. Tantas que tuviste, ninguna pudiste mantener. Por lo tanto, te verás solo en tu vejez. Ese es el final de un hombre que fue un león en su juventud, que tenía más rayas que un tigre, como se suele decir, otra raya más para el tigre, otra mujer más que cae. Entonces, así mismo con las mujeres hoy, no se cree que las mujeres están libres de estas cosas, pero esta advertencia ataca directamente o refiere directamente o apunta directamente a nuestra sexualidad. ¿Por qué apunta a nuestra sexualidad? Porque ese es uno de los lados más débiles que tiene el hombre y que tiene la mujer. ¿Cuáles son? Piensa en nuestra sociedad. ¿Cuáles son? Si usted menciona 2 pecados comunes, los más comunes, ¿cuáles son? Uno de esos 2 pecados más comunes es la traición a su cónyuge. Es un hombre o una mujer con un amante. Ese es el pecado más común que tiene nuestra sociedad. ¿Por qué es el pecado más común que tiene nuestra sociedad? Porque un hombre que no refrena, que no ataca, que no camina en el espíritu, vive esclavo de los deseos de su carne. ¿Y qué te dice el deseo de tu carne cuando ves una modelo caminándote por delante? Ve y métele una mordida. ¿Qué es lo que te dice el deseo de tu carne cuando ves el hombre que soñaste, el prototipo de hombre que soñaste? Hazle una ceñita a ver si se mete contigo. Eso es lo que te dice tu carne. Y las personas del mundo viven según los deseos de su carne. Así que el adulterio, ¿qué cosa es el adulterio? El adulterio es la infidelidad en el matrimonio. Así que todos aquellos que somos casados tenemos un campo de batalla. Tenemos que pelear contra algo que va a intentar destruir la unión más importante que Dios ha creado en el mundo. La de un hombre y la de una mujer. Fíjense si esa unión es importante y es la más importante, que es la única unión capaz de procrearse. Es la única unión capaz de traer satisfacción al hombre y a la mujer que son unidos en la voluntad de Dios. No hay nada más hermoso, incluso los hombres más fornicarios, los que más mujeres han tenido,
con el paso del tiempo hacen así, miran a un matrimonio que duró 30, 40 años y lo envidian. Y terminan concluyendo, ¿de qué me sirvió a mí tener tantas si ninguna permaneció a mi lado? Así mismo con las mujeres. Entonces nosotros como hombres y ustedes como mujeres tienen una responsabilidad: cuidar su matrimonio de una relación adúltera. Y una relación adúltera es violar ese pacto, es infidelidad, es el comercio sexual entre una persona casada con otra que no es su cónyuge. Y esto fue prohibido por Dios específicamente en el 7º de los mandamientos. Así que ya usted sabe, cuando usted practica esta relación, usted está haciendo algo que va en contra de lo que Dios desea. Y usted está haciendo algo que va a favor de un deseo carnal que te conduce a la perdición. Ay, pero qué rico es, los 5 minutos. No, qué rico es estar con la persona que te gusta. Es rico para tu carne. Pero termina siendo el peor de los venenos al final del día. Entonces, quizás alguien que esté aquí entre nosotros y no esté casado diga, yo no tengo que cuidarme de eso. Pues el segundo que dice, ¿cuál es el segundo? La fornicación. ¿Y qué cosa es la fornicación? La fornicación, antes de explicar con lujo de detalles qué cosa es la fornicación, yo te voy a decir la palabra original que fue escrita ahí. Y usted sabe que fornicación ahí es la traducción de una palabra. A la palabra escribirse en el idioma griego, la palabra que estaba ahí era porneia. ¿A qué te suena la palabra porneia? A pornografía. Esa es lo que significa fornicación. Esa es la raíz de la palabra. De ahí viene también, de ahí se derivó, se traduce también la palabra pornografía. Porneia es el término que se utiliza, que se escribió aquí específicamente. Y porneia se refiere, o fornicación, se refiere a inmoralidad sexual. Infidelidad, acto sexual inmoral contrario al diseño de Dios, o acto sexual previo o antes del acto matrimonial. No estamos hablando solamente de que tú tengas relaciones con tu novio, que tú tengas relaciones con tu novia, que la lleves a la cama y te acuestes. Eso no solamente es fornicación. Estamos hablando también de tener, como hay personas que tienen sexo con niños, es una relación inmoral, son pedófilos. Estamos hablando de la zoofilia, personas que tienen relaciones con animales. También eso es fornicación. También eso es porneia. Así que tenemos una lista mucho más extensa de lo que nos viene solamente a nuestra mente. Vamos a ir un poco rápido porque tenemos una lista extensa, ¿no? La siguiente sería adulterio, fornicación y inmundicia. Inmundicia es toda impureza o actividad inmoral. Malas intenciones. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido alguna mala intención hacia alguna persona en algún momento? Nos hemos equivocado, ay, me equivoqué, perdóname. La siguiente es lascivia. Y lascivia, alguien lascivo es alguien grosero, es alguien que tiene poca vergüenza, es alguien descarado, es alguien que anda en la vida como un libertino, con libertinaje. Eso es alguien lascivo. Y estos son frutos de la carne, es esa persona fresca que no tiene pena, no tiene pudor de llegar a tu casa, abrir el frío, coger, tomar y andar y hacer lo que quiere y decirte 4 cosas. Ay, ¿y cómo se mueve tu marido en la cama? O como no tienen pudor, no tienen respeto. Ese es alguien lascivo, que te hace preguntas indecorosas, que quiere saber cosas que no corresponden o que actúa de una manera libertina. Esa persona que anda enseñando todas las partes de su cuerpo por la calle es una persona lasciva, que no tiene pudor, no tiene modestia. ¿Entendemos lo que significa lascivo? Y eso es un fruto de la carne. Eso es un fruto carnal. Llegamos a otro grupo, ya estudiamos o revisamos algunos, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Llegamos al segundo grupo y el segundo grupo está compuesto por solamente 2 obras más carnales. Y son las de tipo religioso. Iniciando el versículo 20 tenemos 2 grupos, 2 palabras que se mencionan. ¿Cuál es la primera? ¿Y cuál es la segunda? Idolatría y hechicería. 2 cosas muy comunes en nuestra sociedad. Y al parecer también en la sociedad de los Gálatas, ¿no? Porque de no haber sido común en la sociedad de los Gálatas, Pablo no se las hubiera mencionado. Pero al igual que en aquella sociedad en la nuestra. Así que estamos hablando de que la carne obra y se manifiesta de igual manera y se ha manifestado de igual manera en toda época y en todo momento.
en todas. Ustedes dicen, oye, la sociedad hoy está perdida. No, la sociedad siempre ha estado perdida. Entonces no se trata de que, ay, el mundo está perdido hoy. No, el mundo ha estado perdido siempre, hermano. Siempre, hermano. Porque siempre el mundo ha cedido, ha renunciado y ha sido esclavo de las obras de la carne. Entonces llegamos a algo de tipo religioso, a obras de tipo religioso que son carnales, son frutos de la carne, pero que en nuestra sociedad son mal vistas por unos pocos, pero por los otros son temidas. Porque hoy muchas de las personas que no creen en el Señor, no visitan ninguna iglesia, no se congregan, se atreven a maldecir a Dios, pero no se atreven a maldecir al santero o al brujero, no se atreven a hacerlo, por temor, por si me pasa algo. Y viven con temor de estas cosas, que son frutos carnales. Y estamos hablando en primer lugar, y un poco menos agresiva, pero tan mortal como la siguiente, hablamos de la idolatría. ¿Qué cosa es idolatría? Idolatría es el término griego que se utiliza. Idolatría es una palabra compuesta. Ídolo, de ídolo. Y ídolo es algo, alguien o algo que tú tienes por encima de las demás cosas. Eso es idolatrar a alguien o algo. Y la latreia, que significa servicio oculto. Entonces, dar servicio oculto a un ídolo. Cuando tú sirves o das servicio o trabajas para un ídolo, eso es idolatría. Entonces ahí tenemos un grupo de católicos que dicen, no, nosotros creemos en Dios, pero bueno, tenemos el santo ahí, le ponemos una velita de vez en cuando. ¿Qué cosa es lo que estás haciendo? Estás sirviendo al santo. Entonces eso es idolatría. La latreia es servicio, e ídolo es ese ser que ponemos por encima, que preponderamos por encima del resto de las cosas. Eso es idolatría. Y nosotros venimos y tenemos una herencia idólatra totalmente. Fíjense si es así, que hasta el día de hoy la revolución intentó quitar eso, Fidel y los barbudos intentaron quitar eso, pero hasta el día de hoy hay muchos pueblos que se llaman ¿cómo? El nombre de muchos santos. Pero esa es nuestra herencia. Esos son nuestros padres, esos son nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que según los deseos de su carne obraban en idolatría. Y luego hechicería. Y en hechicería yo me quiero detener, porque hechicería es uno de esos términos que nos arroja una luz mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Hechicería no solamente es aquel babalao, aquel santero, aquella persona que lleva collares y que hace trabajos y esa serie de despojos y te cae a gajazos y te escupe ron para arriba y esa serie de cosas. No solamente es esa persona, no solamente es el brujero. La hechicería viene de una palabra que es farmaqueia. ¿A qué te suena farmaqueia? A farmacia. Así que la palabra farmacia es una palabra que también se deriva de esa farmaqueia, de la cual también se deriva la hechicería, por lo cual entendemos por hechicería o por farmaqueia que está relacionado con el uso de sustancias para entrar en trance. Farmaqueia. Así que farmaqueia se refiere, o hechicería también se refiere al uso de sustancias para entrar en trance o conseguir un estado o una sensación. Por lo tanto, dígase drogadicción. Por lo tanto, dígase empastillarse para salir del mundo. Eso también forma parte de la hechicería. ¿Por qué forma parte de la hechicería? Porque normalmente los hechiceros usan brebajes o usan ellos sustancias químicas para entrar en trance o para hacerte a ti entrar en trance. Eso es hechicería. Pasamos a las del tercer tipo. Las del tercer tipo, las obras de tercer tipo son las obras de tipo interpersonal, y esa es la lista más extensa, que continúa después de hechicería y alcanza incluso el versículo 21 con las dos palabras siguientes, que son enemistades. ¿Me siguen? Pleitos. ¿Cuál es la otra? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Todas estas obras las podemos agrupar dentro del concepto social o interpersonal. Todas, para realizarlas inevitablemente necesitas a otra persona. Para hacer hechicería, idolatría, tú puedes hacer esas cosas solo, pero estas están vinculadas a las relaciones entre personas. Así que las obras de la carne también se manifiestan en las relaciones entre una persona y otra.
¿Y cuál es la manera en la que nosotros como creyentes tenemos que relacionarnos con las otras personas? ¿Qué nos enseña la palabra al respecto? ¿Hemos atendido? ¿Hemos refinado nuestras relaciones con otras personas de acuerdo a lo que nos enseña la palabra? ¿O actuamos como pensamos que está correcto? Hoy vamos a ver la manera incorrecta. Próximo domingo veremos la manera correcta. La manera incorrecta de obrar sería enemistad, pleito. Y enemistad y pleito son palabras que son sinónimos, ¿no? Así que si encontramos alguna persona pleitista dentro de la iglesia, nos estamos dando cuenta que es una persona que está obrando según la carne. El Espíritu de Dios nunca te va a guiar a tener pleito con tu hermano. El Espíritu de Dios nunca te va a guiar a tener pleito con tu vecino. Nunca. Porque las cosas se pueden resolver de otras maneras. Y la palabra siempre nos recuerda que nosotros tenemos armas para pelear. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Y estas son las armas carnales. Y a mí me sorprende cómo hay cristianos que usan estas armas para defenderse. Yo no me refiero al momento en el que yo no excuso a la persona que viene y te agravia. Yo no excuso a la persona que viene y te ofende. Y no tengo a poco eso. Yo sé que eso es doloroso y es triste ser ofendido, ser agraviado por una persona, ser golpeado, ser abusado, ser manipulado. Pero ¿cuál es nuestra respuesta ante estos eventos? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando el vecino indeseable se sienta delante de tu casa y comienza a maldecirle la iglesia de Dios y que se lo voy a dar candela? ¿Y cuál es tu respuesta a eso? ¿Una respuesta igual que la de él? ¿Cuál es tu respuesta como hijo de Dios, como creyente? Porque ¿cuál es el mandamiento que nosotros tenemos en la palabra? Mateo 5:54 dice, pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Esto no es fácil. ¿Es fácil? No es fácil. Pero cuando alguien te agravia, cuando alguien te injuria, cuando alguien pone chismes en el pueblo, en la comunidad, en tu familia, en tu trabajo, cuando alguien habla mal de ti, te deshonra públicamente sin motivo alguno, ¿cómo vas a responder? Tu respuesta, según el Señor dice, Mateo 5:44, y márquelo, remárquelo, subráyelo, hágalo para que se acuerde. Porque en algún momento todos vamos a estar expuestos a una situación de conflicto. En algún momento todos vamos a estar expuestos a este tipo de situaciones. Pero el pleito y la enemistad nunca van a ser una respuesta correcta para los hijos de Dios. Nunca. 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 Porque además de eso, en Romanos capítulo 12, el Señor nos dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Dale de comer. Dilo alto si tú lo sabes, dilo alto. Que nos cuesta hasta decirlo, ¿eh? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, tú ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza, sobre la cabeza de él. Esa tiene que ser mi respuesta. El creyente que toma en serio, hermano. El creyente que toma en serio estas enseñanzas no alberga nunca un espíritu de pleito ni de enemistad en su corazón contra ninguna persona. Luego tenemos los celos. Y los celos, dependiendo del contexto, pueden ser usados, la palabra celo puede ser usada de una manera positiva o de una manera negativa. Yo les doy un ejemplo del uso positivo de la palabra celo, para que usted no se confunda, ¿no? Segundo a los Corintios 11:22 dice, porque yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura al Cristo. Ese es un uso positivo, ¿no? Yo os celo con celo de Dios. Pero hay un uso negativo, y en nuestro contexto, dado que se menciona en una lista de vicios, tenemos que entender
que los celos son una manifestación carnal. Así que lo entendemos como aquella manifestación de egoísmo, en el que tú quieres todo para ti y no quieres compartir nada de lo que tienes. Pero los celos son una gran muestra del egoísmo y una gran manifestación del egoísmo que tenemos en nuestros corazones. Tenemos la siguiente, que sería la ira. Y la ira aquí es sumoi, es la palabra sumoi que se usaba para arrebatos de cólera. O sea, esa persona que de pronto está hablando contigo no te escucha y de pronto arrancan en ese estado de cólera agresivo, como muchas personas tenemos así en este pueblo, ¿verdad? Que de pronto les da ese ataque de histeria. Esa es la ira. Y nosotros tenemos que controlarnos. Cuando alguien haga algo, nos diga algo, o suceda algo que no nos agrade, tenemos que controlarnos. Dice el Señor, bienaventurados los pacificadores, y esos andarán en el Espíritu. Así que esto se debe a una falta de escucha en las personas, al ceder a esos arranques que nos propone la sangre. Esos arranques que nos propone cierto tipo de cosas que suceden, y luego nosotros las justificamos. Ay, es que no pude contenerme. No, tienes que contener. Luego tenemos las contiendas después de la ira. Las contiendas es algo parecido a lo que explicamos en cuanto a los pleitos y a las enemistades, pero sobre las contiendas yo quiero que tú escuches lo que dice 1 Corintios 11, versículo 16 sobre nosotros. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, escuchen esto, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces, que en nuestro texto sobre la contienda, Pablo nos deja claro que eso no es una costumbre dentro de las iglesias. Así que dentro de nosotros como iglesia del Señor no puede existir nadie busca pleito, nadie contencioso. Y usted sabe que ese tipo de personas abunda, y quizás tú eres ese tipo de personas que tú no te das cuenta, pero por algún motivo y por culpa de los demás, siempre tú estás fajado con todos los demás. Siempre es culpa de los demás, el contencioso dice. Pero nosotros tenemos que sentarnos a pensar, bueno, yo tuve pleito con, y tuve pleito también con, y tuve pleito, entonces el problema soy yo, ¿no? Es como el hombre que llega al doctor y le dice, doctor, mira, me toco aquí y me duele. Doctor, también, mira, me toco aquí y también me duele. Me toco aquí y me duele. Y me toco aquí y también me duele. Aquí también me toco y me duele. ¿Y qué le dice el doctor? Claro, si tienes el dedo partido. Donde quiera que te toque te va a doler. Entonces, esa persona que a donde quiera que llega tiene problemas, el problema es la persona. Porque es una persona contenciosa. Entonces, si donde quiera que tú estés te duele, entonces tienes que sentarte, pedirle perdón a Dios y dejar a un lado la contienda, ¿no? Porque usted sabe que siempre hay personas que hacen incluso de una acción simple una gran tormenta. Hay personas que son de ese tipo, ¿no? Quiera Dios que los que son de ese tipo y me están escuchando ahora puedan cambiar, como muchos ya lo han hecho. Tenemos luego disensiones, que es la palabra que le sigue a contienda. Disensiones. Y disensiones es la palabra para divisiones, es un sinónimo de división. Los asuntos sin importancia dentro de las iglesias son las que más divisiones causan. Por lo cual, siempre que no estemos tratando como hermanos un asunto medular, un asunto doctrinal, un asunto teológico que afecte nuestra identidad, que afecte nuestras creencias como iglesia, siempre que no tratemos un asunto puntual y medular, es mejor a veces ceder. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que pudiesen generar divisiones, porque la división es un fruto de la carne, es una obra de la carne. Vamos a ver Romanos 16:17 cuando dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Esa es la enseñanza sobre los que causan división. Luego de las divisiones tenemos herejía, o de las disensiones tenemos herejía. ¿Y la herejía qué cosa es? ¿A qué te suena herejía? Herejía nos suena a una enseñanza incorrecta, a una enseñanza incorrecta, a una enseñanza sin motivo, a una enseñanza que no es cierta. Entonces, como eso es cierto, nosotros tenemos que analizar cada enseñanza, incluso las que yo les proponga a cada uno de ustedes, porque las herejías son frutos, son obras de la carne. Luego tenemos las envidias, ¿no? Y las envidias ya es algo que hoy las personas han aprendido a disfrazar.
Hoy las personas maquillan, embellecen la envidia que sienten en sus corazones. ¿Y qué cosa es la envidia? La envidia es ese sentimiento que no permite al poseedor. Un sentimiento que no te permite a ti como poseedor contemplar la prosperidad de la otra persona. Entonces, si en algún momento tuviste a tu vecino, tuviste a algún pariente o a algún hermano de la iglesia prosperar, y eso suscitó en ti, ay, eso es porque fulano ni trabaja y mira cómo bien, mira cómo lo bien que le va, mira lo bien que le ha ido, mira. Eso es una obra de la carne. Pero nosotros maquillamos eso, ¿no? Y hay muchas personas que se nos acercan a la casa, ay, te compraste el nuevo, ay, pero qué bonito, y luego van donde está el vecino y le dicen, pero eso, yo no doy tanto dinero por eso. Y quiero decirte que el mundo está lleno, plagado de este tipo de sentimientos, de este tipo de obras. Son manifestaciones carnales. Y yo espero que entre nosotros lo único que se provoque y lo único que se produzca de nosotros cuando veamos la prosperidad de nuestro hermano sea alabanza a Dios. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Porque lo que no proceda de ahí y cualquier cosa que sintamos diferente a eso, ¿qué cosa es? Y la envidia es una obra de la carne. Luego tenemos los homicidios. Yo creo que esto estaría de más explicarlo, porque estaría de más argumentar sobre estas cosas, porque el homicidio ya es un punto al cual es evidente, incluso para la sociedad, que es una obra mala, que es algo que no se puede hacer. Incluso la sociedad la condena. La sociedad no condena al envidioso, ni al fornicario, ni al adúltero, pero al homicida sí. Entonces el homicida, el que asesina, o el que intenta cometer homicidio o asesinar a otra persona, se está descartado. Esa es una persona que no está bien, no obra de una manera correcta. Luego llegamos al cuarto y último tipo de obras carnales, y las clasificamos como las obras de todo tipo, o las obras paganas. ¿Por qué? Porque ahí están las borracheras, están las orgías y cosas semejantes a estas. Yo quiero decirte que este tipo de obras a mí me toca muy de cerca, porque yo casi llego a ser un borracho. Y mi padre lo es. Mi padre es una persona atada a este vicio. Ama más la bebida, ama más pasar tiempo con los que son como él, que pasarlo incluso con su familia. Y esas son las obras de la carne. Y gracias a Dios, a mí Dios me rescató porque iba hacia allí. Y gracias a Dios ha rescatado a uno de nosotros también. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Pero eso es una obra carnal que no podemos celebrarle a nadie. No podemos celebrarle a nadie, porque eso es una obra que lo va a conducir a la destrucción. Y esta sociedad, si no se toma, no se disfruta. Es el concepto que se tiene. Si no se toma, no se está bien. Si no se toma de verdad, no es una fiesta de verdad. Que venga con nosotros para que sepa qué cosa es una fiesta de verdad. Que venga para acá. Que la que formamos nosotros aquí no es poca cosa. Entonces, las borracheras es la palabra mezai, que significa intoxicarse. No estoy hablando de beber o de tomar, porque si no, nosotros no clasificáramos, porque de vez en cuando hay unas copitas de vino por aquí con unos pedazos de panes. No estoy hablando de casualmente, pero usted sabe que cuando las casualidades comienzan a ser más repetidas, dejan de ser casualidades y se convierten en costumbres. Y cuando las costumbres se enraizan, comienzan a convertirse en un vicio. Y el vicio va a ser tu amo, va a ser tu dueño. Tú le vas a pertenecer. Entonces, hermanos, llegar a ese estado de intoxicación, que es el estado de embriaguez, es una obra carnal y no es bueno para ninguna persona. No solamente para los creyentes, sino para ninguna persona. Levíticos 21, Romanos 13:13, Lucas 12:45, Efesios 5:18. Mire cuántos textos. 1 Tesalonicenses 5:7 prohíbe absolutamente la embriaguez. Así que todas estas son veces que aparece la palabra embriagarse o embriaguez de una manera negativa dentro de la Biblia. Así que es necesario entender el motivo. En primer lugar, el estado de embriaguez o de intoxicación transforma la personalidad de esa persona.
lo convierte en alguien que él no es, le hace actuar de una manera vergonzosa. Y por último, pues la palabra es descrito como una obra de la carne, bien definida dentro de un grupo que se menciona que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si nosotros vemos a los padres como cogen a los hijos y desde pequeños, es peligro. Luego de las borracheras tenemos las orgías, y esta es una palabra muy reveladora, sobre todo para nuestra época. Comos es la palabra orgía. Comos. ¿A qué te suena comos? A comer, ¿no? Así que orgía es traducido también como desenfreno. Es todo tipo de desenfreno, de glotonería. Ojo. Esa es la palabra para orgía, comos, desenfreno o glotonería. Y vamos a ver, yo tengo aquí una diapositiva para que usted entienda el uso de la palabra orgía en varios textos diferentes. Uno de esos textos es, por supuesto, el texto que nosotros tenemos en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 21, habla acerca de las orgías. Pero luego tenemos a Romanos, capítulo 13, versículo 13, comos, dice aquí. Romanos 13:13 que dice, andemos como de día. Romanos 13:13 es lo que está diciendo aquí, ¿no? Andemos como de día. Honestamente, no en comos, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Así que la palabra comos aquí es traducida como glotonería. Glotonería, ¿no? Y nosotros lo hemos visto la glotonería como un halago, ¿no? Ay, quiero glotón hoy, como me gusta, y dale, como. Eso es un desenfreno. Y todo desenfreno es malo. Entonces es el mismo desenfreno que trae consecuencias nefastas sobre aquellos que son víctimas de este tipo de obras, de este tipo de deseos. Por lo cual, entre nosotros como iglesia, hermano, es necesario que cualquier tipo de exceso, cualquier tipo de desenfreno sea controlado por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, esta es la última de las listas. Yo quiero concluir diciendo que este grupo de obras carnales que nosotros acabamos de estudiar hoy representan diferentes esferas de nuestra propia vida. Hablamos de la esfera sexual, hablamos de la esfera interpersonal y hablamos de la esfera individual. Hablamos también de las corrientes paganas de la sociedad, cuando hablamos de las hechicerías y esa serie de cosas. Así que las obras de la carne no se resumen a algo en específico, sino son un múltiplo de opciones, de obras, de caminos. Son una diversidad de cosas en las cuales nosotros podemos vernos inmersos. Y quizás nuestra familia, quizás la sociedad, no se dé cuenta del mal que nosotros estamos practicando. Y quizás ni nosotros mismos nos demos cuenta de las consecuencias que pueden traer para nosotros cualquiera de estas cosas que hemos mencionado. Pero lo cierto es, y último, y quiero terminar con este versículo, porque el versículo número 21 termina diciendo y termina dando una sentencia temerosa, terrorífica, porque la palabra dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Nosotros, por medio de la fe en Cristo, tenemos una herencia que un día vamos a recibir, y es vida eterna en los cielos. Los que practican estas cosas no las heredarán. Así que si hoy tú decides continuar ocultando la presencia de alguna de estas cosas en ti, si hoy tú decides justificar, como hacemos, la presencia de alguna de estas cosas en ti, sépase que habrán consecuencias. Por lo cual yo como pastor, como tu pastor, te exhorto a que si eres capaz de ver la presencia de alguna de estas cosas, te arrepientas hoy y decidas cambiar hoy, y decidas vivir hoy, decidas andar hoy en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos siempre